«Fuiste tú, ¿verdad?». Eso fue lo primero que me dijo mi hermana Berenice cuando su anillo de compromiso desapareció. No me preguntó si lo había visto. No me pidió ayuda. Me miró como si ya hubiera dictado sentencia y soltó la acusación frente a mis padres. Esa misma semana perdí mi trabajo, mi casa y a mi familia por una joya que nunca toqué. 4 años después, encontraron el anillo enterrado bajo los rosales, justo debajo de la banca donde Berenice lo había dejado antes de salir al vivero. Crecí en Lagos de Moreno, Jalisco, en una casa de 2 pisos que no era lujosa, pero para mí era todo. La fachada siempre necesitaba pintura, y en temporada de lluvias aparecía alguna gotera. Ahí aprendí a leer, a esconderme cuando quería estar sola y a inventar historias con mi hermana bajo el árbol del patio. Mis papás eran maestros. Mi mamá daba primaria y mi papá secundaria. Nunca nos sobró el dinero, pero tampoco nos faltó lo necesario. Sabían estirar cada peso y celebrarnos los cumpleaños con pastel de 3 leches. Berenice era mi hermana mayor. Durante años fue mi mejor amiga y también todo lo que yo no era. Yo era callada. Prefería quedarme en mi cuarto leyendo o dibujando. Berenice llamaba la atención sin esfuerzo. Bailaba en festivales, participaba en concursos y siempre terminaba rodeada de maestros felicitándola. Con los años, nuestras diferencias dejaron de ser cosas de niñas. Berenice era la alumna que todos recordaban. Yo era la otra hija, la tranquila, la que sacaba buenas calificaciones sin hacer ruido. Mis papás nunca dijeron que Berenice fuera su favorita. Celebraban mis buenas notas, mis dibujos, mis pequeños logros. Pero cuando Berenice ganaba algo, la casa cambiaba. Mi mamá llamaba a las tías. Mi papá presumía en la escuela. Se compraba pastel. Se hablaba de futuro. Cuando yo hacía algo bien, me decían: «Muy bien, hija». No era crueldad. Al menos no al principio. Pero una aprende a leer esas diferencias. En mi casa esperaban más de Berenice. De mí esperaban que no diera problemas. Cuando salieron los resultados de admisión, a nadie le sorprendió que Berenice quedara en la Universidad de Guadalajara y consiguiera una beca de manutención. Mi mamá lloró. «Mi niña se va a Guadalajara», repetía. «Siempre supe que ibas a llegar lejos». Mi papá llamó a medio mundo. «¿Ya supiste? Berenice quedó en la Universidad de Guadalajara. ¿Con beca?» «Sí. La niña siempre ha sido muy dedicada». Yo estaba en la cocina, sonriendo porque se suponía que debía sonreír. Me dio gusto por ella, claro. Era mi hermana. Pero ese día entendí algo que hasta entonces había intentado no mirar. Berenice se fue a Guadalajara. Rentó un cuarto cerca de la universidad con 2 compañeras. Mi mamá le mandaba comida cada 15 días, y mi papá revisaba que tuviera dinero para transporte, copias y libros. Yo me quedé en Lagos. Después de la prepa, trabajé en una cafetería del centro mientras juntaba para estudiar administración en un instituto local. No era la universidad de Berenice, pero era lo que yo podía pagar. «Está bien, hija», me dijo mi mamá cuando le enseñé mi inscripción. «Lo importante es que sigas estudiando». No sonó mal, pero tampoco sonó como cuando Berenice llamó para decir que un profesor la había invitado a participar en una investigación. «¿Escuchaste, Clara?», dijo mi papá una noche. «A tu hermana le van a publicar un artículo en una revista de la facultad». «¡Qué bueno!», respondí. Yo estudiaba, trabajaba y hacía tareas de madrugada. Sacaba buenas calificaciones, pero un 10 en contabilidad no competía con una hermana que salía en una entrevista local hablando de psicología infantil. Cuando terminé mis estudios, mandé currículums a oficinas, negocios, clínicas y despachos. Nadie respondió. O si respondían, era para decirme que necesitaban experiencia. Así terminé trabajando con mi tía Sara, hermana de mi mamá, en una tienda de regalos cerca del mercado. «Es temporal», me dijo el primer día, entregándome un gafete. «Mientras encuentras algo más adecuado a lo que estudiaste». Yo asentí. Ordené velas, hice inventarios, cobré en caja y me repetí que era solo una etapa. De vez en cuando me escribía Nayeli, una amiga del instituto que se había mudado a Mérida. Hablábamos poco, pero seguía siendo de las pocas personas que me preguntaban cómo estaba sin compararme con nadie. Entonces Berenice llamó un domingo por la noche, emocionada. «Mamá, papá,
Conocí a alguien. Mi mamá activó el altavoz. Se llama Rubén. Es abogado en un despacho en Zapopan. Ruiz y Asociados. Su familia tiene locales y propiedades por allá. Vi cómo mis papás intercambiaron una mirada. Por supuesto que Berenice no iba a conocer a cualquier hombre. Nos invitó a cenar a un restaurante precioso en Guadalajara, siguió ella. Y quiere llevarme a Puerto Vallarta con su familia. ¡Qué bonito, hija!, dijo mi mamá. ¡Qué bueno que te valore!, añadió mi papá. Yo estaba en pantalón deportivo viejo, sentada en la misma cocina de siempre, viviendo en mi cuarto de niña y ganando un sueldo bajo en la tienda de mi tía. No odié a Berenice por eso, pero sentí una presión en el pecho. Parecía que ella avanzaba en todo, y yo seguía en el mismo lugar. Sus visitas empezaron a parecer desfiles. Llegaba con blusas bonitas, bolsas nuevas, historias de pacientes, congresos, cenas con abogados y reuniones donde la gente hablaba de inversiones, viajes y maestrías. En una comida familiar de fin de noviembre, Berenice contó que el director de la clínica donde hacía prácticas la había felicitado delante de todos. Dijo que mi informe estaba al nivel de alguien con mucha más experiencia, comentó. Yo pasé el pan sin decir nada. Venía de cerrar la tienda. Traía los pies hinchados y el cabello recogido de cualquier manera. Cada historia de Berenice parecía recordarles a todos que yo seguía igual. Luego llegó la Navidad en que todo cambió. Estábamos en la sala después de cenar. Había ponche en la mesa y villancicos sonando bajito desde el teléfono de mi mamá. Berenice se levantó de pronto, con Rubén a su lado. «Queremos decirles algo», dijo ella. Rubén le tomó la mano. «Nos vamos a casar». Mi mamá soltó un grito y empezó a llorar. Mi papá se levantó a abrazarlos. Yo sonreí, porque eso era lo que tocaba. Entonces Berenice extendió la mano izquierda. El anillo era impresionante. Oro amarillo, antiguo, con un diamante que atrapaba la luz. No era discreto. Tenía esa presencia de objeto familiar que todos debían respetar. «Era de mi bisabuela», explicó Rubén, orgulloso. «Mi bisabuelo se lo dio en 1925. Ha pasado por varias generaciones. Mi abuela lo guardó para mí». «¡Qué belleza!», dijo mi mamá. «Cuídalo mucho», añadió mi papá. Los meses siguientes fueron una locura de preparativos. Aunque la boda sería en Guadalajara, mi mamá insistió en ayudar desde la casa. La mesa del comedor se llenó de revistas, listas de invitados, sobres y presupuestos. Berenice iba y venía los fines de semana. Yo ayudaba cuando podía. Nadie me obligaba, pero tampoco podía decir que no sin parecer envidiosa. Un sábado de primavera tuve por fin un día libre. Me encerré en mi cuarto con mi ejemplar viejo de Orgullo y Prejuicio. La ventana daba al jardín, así que escuchaba a mi mamá y a Berenice hablar abajo. «Los rosales van a quedar preciosos para las fotos», decía Berenice. «Pero ponte los guantes, hija, te puedes raspar». «Sí, mamá, aunque este guante se me atora con el anillo. Quítatelo un momento y déjalo en la banca, pero no lo vayas a perder». «No pasa nada. Aquí lo dejo». Yo escuché la frase como se escucha cualquier ruido de casa. No le di importancia. Seguí leyendo, acostada boca abajo en mi cama. Un rato después, mi mamá gritó desde el patio. «Clara, vamos al vivero por más tierra y abono. Ahorita volvemos». «Está bien», respondí sin levantarme. La casa se quedó en silencio. Yo seguí leyendo. No bajé. No fui al jardín. Cuando regresaron, escuché un grito. «¡Mamá! ¡El anillo!». Me asomé por la ventana. Berenice estaba junto a la banca de madera, pálida, moviendo macetas, guantes y herramientas. «No está», decía, cada vez más desesperada. «Lo dejé aquí. Te juro que lo dejé aquí». Bajé para ayudar. Buscamos debajo de la banca, entre los rosales, en las macetas, en la bolsa de tierra, en los guantes y en los bolsillos de Berenice. Mi papá llegó y también buscó. El sol empezó a caer y el anillo no aparecía. Entonces Berenice llamó a Rubén. No escuché todo, pero su voz salió del teléfono lo suficiente para helarme. «¿Cómo que lo perdiste?», gritó él. «Ese anillo no era cualquier cosa, Berenice. Es de mi familia. Mi bisabuela lo usó toda su vida. Lo voy a encontrar», dijo ella, llorando. «Te lo prometo». «Más te vale.
Mi familia va a querer una explicación. ¿Tú sabes en qué problema me acabas de meter? Cuando colgó, Berenice se quedó inmóvil. Después volteó hacia mí. Su cara ya no tenía miedo, tenía rabia. «Fuiste tú, ¿verdad?» Sentí que el aire se me iba. «¿Qué? Tú lo agarraste». «Berenice, yo estuve en mi cuarto todo el tiempo». «Exacto», dijo, dando un paso hacia mí. «Eras la única en la casa. Mi mamá dejó de buscar. Mi papá también». «¿Estás escuchando lo que dices?», pregunté. Berenice empezó a llorar más fuerte. «Siempre me has tenido envidia. No soportas que me vaya bien, no soportas que me vaya a casar». «Eso no es cierto». Mi mamá me miró con una dureza que no le conocía. «Clara, si lo tomaste, dilo ahorita. Todavía podemos arreglarlo». Sentí que esa frase me partía por dentro. «¿Tú también crees que fui yo?» «Solo queremos saber la verdad», dijo mi papá, pero no sonó como una pregunta. «La verdad es que no lo tomé». Berenice se limpió la cara con la manga. «Entonces no te va a molestar que revisemos tu cuarto». Me quedé paralizada. ¿Mi cuarto? Mi papá ya iba hacia la escalera. «Si no tienes nada que ocultar, no hay problema». Subí detrás de ellos con las piernas flojas. Los vi abrir cajones, vaciar mi bolsa, revisar mi joyero barato, levantar el colchón, mover zapatos y meter las manos en cajas donde guardaba cartas y dibujos. Berenice abrió mi diario y empezó a pasar páginas. «Eso no», dije, intentando quitárselo. Mi mamá me detuvo. «Clara, por favor. Es mi diario. Estamos buscando un anillo. No encontraron nada. Porque no había nada que encontrar. Pensé que eso bastaría. Pensé que al ver mi cuarto destrozado y vacío de pruebas, iban a disculparse aunque fuera un poco. Pero no. La falta de anillo solo los hizo creer que lo había escondido mejor. Los días siguientes fueron peores. Rubén empezó a decir que su familia quería una denuncia y que la boda no podía seguir con una sombra así. Berenice no dejó de insistir. «Devuélvelo y ya», me decía en la cocina, en la sala, por mensajes. «Rubén está furioso. Su familia está furiosa. ¿Qué ganas con esto? Yo no tengo tu anillo». «Claro que sí. Te conozco, Clara». No me conocía. En cuanto necesitó un culpable, me escogió a mí. Una mañana me acorraló junto al fregadero. «Admítelo. No soportaste verme feliz. Berenice, basta». «¿Basta? Tú eres la que se quedó aquí, viviendo con mis papás a los 27, trabajando en una tienda porque ni con título pudiste conseguir algo mejor. Siempre has sido la que se queda atrás». La miré sin poder hablar. «Dime que no te dio coraje verme con Rubén. Dime que no te dolió ver ese anillo en mi mano». «Me dolió que me acusaras», dije apenas. Ella soltó una risa amarga. «No te hagas la víctima. Tú hiciste esto». Mi mamá estaba en la puerta. No dijo nada para defenderme. Esa tarde mi papá habló de ir al Ministerio Público. «Si el anillo no aparece, vamos a levantar un reporte», dijo, sentado a la mesa. «Háganlo», respondí temblando. «Háganlo si quieren. Yo no robé nada». Mi mamá bajó la mirada, como si mi reacción confirmara algo horrible. En Lagos, una acusación así no se quedaba dentro de una casa. Primero se enteraron los familiares, luego los vecinos, la gente de la iglesia, los conocidos de mis papás y las clientas de la tienda de mi tía. En el mercado, una señora que me conocía desde niña se cambió de pasillo al verme. En la iglesia, una excompañera de mi mamá me saludó sin mirarme a los ojos. Yo intenté seguir trabajando. Ordenaba mercancía, hacía cuentas, sonreía cuando me preguntaban precios. Pero ya no era Clara, era la hermana que había robado el anillo. Una tarde, mientras acomodaba tazas, mi tía Sara apareció detrás de mí. «Clara, ven a la oficina». Entré y cerró la puerta. «Tu mamá me llamó». «Tía, por favor, yo no hice nada». Levantó la mano. «No quiero discutir. Yo te di trabajo cuando no encontrabas en otro lado. Te abrí la puerta de mi negocio, y ahora me entero de esto. No te enteraste de la verdad. Te contaron una acusación. Berenice no inventaría algo así». Esa frase me dejó fría. «¿Y yo sí?», mi tía suspiró, como si yo estuviera haciendo todo más difícil.
Ya me preguntaron 2 clientas si era cierto. No puedo tener a alguien bajo sospecha manejando caja e inventario. Vacía el cajón donde guardas tus cosas y deja las llaves. Me estás despidiendo. Estoy cuidando mi negocio. Salí de la tienda con una bolsa de plástico donde llevaba mi suéter, una libreta y el gafete con mi nombre. Caminé a casa sintiendo que cada paso pesaba el doble. Pensé que mis papás verían entonces lo que estaba pasando, que al saber que ya me habían quitado el trabajo, iban a detenerse. Los encontré en la cocina. Mi mamá estaba tomando café. Mi papá revisaba unos papeles. «La tía Sara me corrió», dije. Mi mamá no levantó la vista. «Haz tu maleta». Creí haber escuchado mal. «¿Qué?» Mi papá dejó los papeles sobre la mesa. «Tu mamá y yo hablamos. Queremos que te vayas mañana temprano». La cocina se movió a mi alrededor. «¿Me están corriendo?» Mi mamá por fin me miró. Tenía los ojos rojos, pero la voz firme. «Después de lo que hiciste, no puedes seguir viviendo aquí». «Yo no hice nada». «Clara», dijo mi papá, agotado. «Ya basta». «No, no basta». Me revisaron el cuarto. Me acusaron. Dejaron que todo el pueblo hablara de mí, y ahora me quieren echar. Mi mamá apretó la taza con ambas manos. «Nos dejaste en vergüenza. No puedo ver a mis compañeras a la cara. Tu hermana está destruida, Rubén está furioso, y tú sigues negándolo». «Porque no lo hice». Ella se levantó. Nunca voy a olvidar su cara. Una hija mía no haría algo así. La frase me atravesó como si me hubiera desconocido en ese mismo instante. «Soy tu hija», susurré. «No sé quién eres ahorita». Subí a mi cuarto sin sentir los pies. Saqué una maleta vieja del closet y una mochila. Metí ropa para unos días, mis documentos, mi laptop envuelta en un suéter, unos zapatos cómodos y 3 libros Orgullo y Prejuicio. Jane Eyre, Mujercitas. No podía llevarme más. Mientras guardaba todo, lloré en silencio para que no me escucharan. Había soñado con irme algún día. Sí, pero por decisión propia. No como una ladrona expulsada antes del desayuno. Mi teléfono vibraba sin parar. Mensajes de conocidos, de primas, de antiguas amigas. «No puedo creer que le hicieras eso a Berenice». «Qué decepción. Mejor no me busques». A las 3 de la mañana, sentada en el piso con la maleta lista, pensé en Nayeli. Marqué con las manos temblando. Contestó dormida. «Clara». Al escuchar mi nombre en una voz que no me juzgaba, me quebré. «Nayeli, perdón por la hora». «¿Qué pasó?» Le conté todo entre sollozos. El anillo, la acusación, la revisión del cuarto, la tienda, mis papás. Cuando terminé, hubo silencio. «Tengo un cuarto libre», dijo al fin. «No es grande, pero puedes venirte conmigo». «¿De verdad?» «Sí, vente. Aquí vemos qué hacemos». Revisé mi cuenta. Tenía poco más de 5,000 pesos. Lo suficiente para el boleto más barato, algo de comida y llegar sin margen para equivocarme. «Salgo mañana», dije. Me fui antes de que amaneciera. Tomé un autobús a Guadalajara y desde ahí compré un boleto a Mérida con escala y muchas horas de espera. Fueron casi 2 días entre terminales, asientos incómodos y paisajes que yo no conocía. Llevaba mi maleta entre las piernas. Todo lo que me quedaba cabía en esa maleta. Mientras el autobús avanzaba de noche, pensé que tal vez mis papás iban a llamar. Tal vez Berenice iba a escribir. Tal vez alguien iba a decir: «Clara, vuelve, nos equivocamos». Nadie llamó. Nayeli me esperaba en la terminal de Mérida. Me abrazó sin dudar, sin revisar mi bolsa, sin preguntas con doble intención. Solo me abrazó. Y por primera vez en semanas sentí que todavía era una persona. «El lugar donde trabajo está contratando», me dijo camino a su departamento. «Es una tienda departamental. No es el empleo de tus sueños, pero pagan puntual y puedes empezar rápido». Al día siguiente, me presenté con los ojos hinchados y un currículum arrugado. La gerente vio mi título y mi necesidad de no hundirme. «Empiezas en cajas», dijo. «Turno de cierre». Acepté. Me aferré a ese trabajo. Llegaba temprano, me iba tarde, tomaba turnos que otros no querían y atendía clientes difíciles sin perder la calma. No porque fuera noble, porque necesitaba demostrarme que no estaba acabada. Primero me dejaron apoyar en piso.
Después me hicieron encargada de turno. Antes de cumplir 2 años, ya coordinaba un área pequeña. No era un puesto grande, pero era estable y era mío. Yo pagaba mi renta, y nadie podía abrir mis cajones para buscar pruebas de un delito imaginario. El día que firmé el contrato de mi primer departamento, sentí que respiraba mejor. Era un estudio pequeño, caluroso, con una cocineta sencilla. No tenía jardín ni recuerdos de infancia, pero nadie podía correrme. Ese mismo día cambié mi número, cerré mis redes sociales y borré contactos. Nayeli me dijo una vez que quizá era demasiado. «Siguen siendo tu familia», comentó con cuidado. «No», respondí. Mi familia ya me condenó sin escucharme. Por más lejos que estuviera, no podía arrancarme la curiosidad. A veces le pedía a Nayeli que revisara las redes de Berenice. «¿Se casó?», me dijo una noche. «Vestido blanco, iglesia en Guadalajara, salón elegante. Tus papás salen en las fotos». Asentí como si no doliera. «Se ven felices». «Bien por ellos», dije. Pero esa noche lloré en el baño para que Nayeli no me escuchara. Meses después, Nayeli me mostró otra foto. Berenice con una mano sobre el vientre, Rubén a su lado, sonriendo como si nada hubiera pasado. Está embarazada. Miré la pantalla hasta que la imagen se volvió borrosa. Yo iba a tener un sobrino, un niño que crecería sin saber que yo existía o escuchando que su tía era alguien de quien no se hablaba. Los años pasaron así, yo, construyendo una vida en Mérida, ellos siguiendo con la suya en Jalisco. A veces pensaba en ellos, pero no me permitía quedarme mucho tiempo ahí. 4 años después de irme, una tarde de mucho calor, Nayeli me llamó con la voz extraña. «Clara, tienes que ver esto». Me mandó una captura de pantalla. Era una publicación de Berenice. «Clara, si ves esto, por favor comunícate conmigo. Me equivoqué contigo. Te hice un daño enorme, y necesito pedirte perdón. Si alguien sabe dónde está mi hermana, díganle que necesito hablar con ella». Luego Nayeli mandó otra captura. «Comentarios de mi mamá y mi papá. Por favor, hija, vuelve a hablarnos. Cometimos un error terrible. Clara, somos tus papás. Déjanos explicarte, aunque sea una vez». Sentí náusea. «Debe ser una trampa», dije cuando llamé a Nayeli. «No creo. Berenice lleva días compartiendo lo mismo. Esa noche no dormí. Tenía el número de la casa memorizado todavía. Lo odié por eso. Odié que después de 4 años mi cuerpo recordara cosas que mi cabeza quería borrar. Al día siguiente marqué desde mi celular nuevo. Mi mamá contestó al primer tono. «¿Bueno?». Su voz era más vieja, pero era ella. «Soy yo». Hubo un silencio corto. Luego escuché un sollozo. «Clara». Después gritó el nombre de mi papá. Oí pasos, voces, llanto. «Hija», dijo mi papá, con la voz rota. «Gracias por llamar». «No sé por qué estoy llamando», respondí. Mi mamá lloraba al fondo. «Necesitamos verte», dijo él. «Hay algo que tienes que saber. Díganmelo por teléfono». «No», pidió mi mamá. «Por favor, ven. Solo una vez. Si después quieres irte, lo vamos a entender». Cerré los ojos. Una parte de mí quería colgar. Otra parte necesitaba escuchar lo que habían encontrado tan tarde. «Puedo ir el próximo fin de semana», dije. Volé de Mérida a Guadalajara, y de ahí tomé un autobús a Lagos. El último tramo me pareció más largo que el vuelo. Todo parecía igual. Cuando llegué, la casa tenía otra pintura, más clara. El árbol seguía en el patio, los rosales también. El coche de Berenice estaba afuera. Me quedé unos segundos frente a la puerta. Recordé la última vez que salí de ahí, antes del amanecer, con una maleta y la certeza de que nadie iba a detenerme. Esta vez mi papá abrió antes de que tocara. Se veía más delgado. Mi mamá apareció detrás de él con el cabello más canoso. Berenice estaba en la sala, de pie, cargando a un niño dormido, mi sobrino. Tenía el cabello oscuro de Rubén y la nariz de Berenice. Dormía sin saber nada de las heridas de los adultos. Yo dejé mi bolsa junto a la puerta, sin entrar del todo. «Lo encontramos», dijo mi mamá, y se llevó una mano a la boca. Berenice empezó a llorar. «El anillo», agregó mi papá. «Encontramos el anillo». Nadie habló durante unos segundos. «¿Dónde?»,
Pregunté. Berenice sostuvo al niño con más fuerza. En el jardín. La semana pasada mamá quiso mover los rosales. Al aflojar la tierra con la pala, salió algo pegado a un terrón, entre las raíces. Era el anillo, estaba debajo de la banca. Mi mamá lloraba sin control. Ese día, cuando fuimos al vivero, regresamos con más tierra, movimos macetas, acomodamos los rosales, echamos abono. Debió caerse de la banca y lo cubrimos sin darnos cuenta. Berenice dio un paso hacia mí. Estuvo ahí todo el tiempo, Clara. Todo el tiempo. No lloré al principio. Me quedé quieta, escuchando mi propia respiración. Durante 4 años, esa casa había tenido la verdad enterrada bajo unos rosales. Y mientras tanto, la castigada había sido yo. Mi papá se cubrió la cara con una mano. No sé cómo pedirte perdón. Mi mamá intentó acercarse, pero se detuvo. Te fallamos, dijo. Te fallamos como padres. Teníamos que haberte defendido y fuimos los primeros en hundirte. Berenice dejó al niño en el sillón con cuidado. Luego se arrodilló frente a mí. Verla así no me dio satisfacción. Me dio tristeza, rabia y cansancio. Clary, dijo, usando el apodo que no escuchaba desde niña. Yo hice esto. Yo te acusé. Dejé que mi miedo y la presión de Rubén hablaran por mí. Fui cruel. Te dije cosas horribles. Te quité tu lugar en esta familia. Las lágrimas llegaron de golpe. Me doblaron el pecho. Lloré como no había llorado desde la noche en que hice la maleta. Lloré por el trabajo perdido, por los mensajes, por mi cuarto revuelto, por mi mamá diciendo que no sabía quién era yo, por mi papá dejándome ir. Ustedes no solo me acusaron, dije cuando pude hablar. Me condenaron. Me dejaron sin casa, sin trabajo, sin familia. Dejaron que todos me miraran como ladrona. Y yo no había hecho nada. Mi mamá soltó un gemido. Lo sé. No, no lo sabes, dije, más fuerte, porque ustedes se quedaron aquí. Siguieron con la boda, con las fotos, con la vida. Yo me fui con una maleta y 5,000 pesos. Tuve que pedirle techo a una amiga a las 3 de la mañana porque mis propios padres me echaron. Mi papá lloraba en silencio. No hay excusa, dijo. Claro que no la hay. Berenice bajó la cabeza. Me repetí durante años que había sido tu culpa, porque aceptar la verdad significaba ver lo que yo había hecho. Cuando apareció el anillo, ya no pude esconderme. Miré al niño dormido. ¿Él es Tomás? Berenice asintió. Sí. Tiene 2 años y tantos. Tragué saliva. Me había perdido sus primeros años. No por distancia, sino por una mentira. Mi mamá habló con cuidado. Queremos reparar lo que podamos. Sabemos que no basta con decir perdón. ¿Y qué creen que pueden reparar?, pregunté. Nadie respondió de inmediato. Mi papá respiró hondo. Empezar por decir la verdad. A todos. A la familia, a los vecinos, a Sara, a quien le hayamos hablado mal de ti. Tu mamá va a hablar con sus compañeras. Yo voy a hablar con los míos, aunque nos dé vergüenza. Eso debieron hacerlo hace 4 años. Sí, dijo él. Y lo vamos a hacer ahora, aunque sea tarde. Berenice se limpió la cara. También quiero pagarte al menos lo que perdiste cuando te quedaste sin trabajo y lo que gastaste para irte. No porque el dinero arregle algo, sino porque yo causé eso. Negué con la cabeza. No quiero que esto se vuelva una cuenta. Lo que perdí no cabe en una transferencia. No, dijo Berenice rápido. Lo sé. Mi mamá juntó las manos. Pensamos en buscar ayuda. Terapia. Si tú aceptas, nosotros pagamos. Tú no tienes que volver aquí si no quieres. La miré. Durante años, imaginé ese momento. A veces soñaba con gritarles, a veces con cerrarles la puerta en la cara. Pero estar ahí me mostró algo más triste. La Clara que se había ido ya no existía. No voy a regresar a vivir a Lagos, dije. Tengo una vida en Mérida. Tengo trabajo, amigos, mi departamento, gente que me creyó cuando ustedes no. Lo entendemos, dijo mi papá. No sé si puedo perdonarlos. Berenice cerró los ojos. Lo sé. Y no quiero que Tomás crezca con una versión falsa de mí. No quiero que algún día escuche que su tía se fue porque sí. Berenice asintió, llorando. Va a saber la verdad cuando tenga edad para entenderla.
Te lo prometo. Me quedé mirando a los tres. Habían sido mi casa y también quienes me dejaron sin ella. No sé qué puedo darles, dije al fin. Pero puedo intentar una conversación. Después vemos. Mi mamá se cubrió la cara y lloró más. Mi papá asintió como si le hubiera dado más de lo que merecía. Rubén no fue a verme. Berenice dijo que también había tenido que enfrentar a su familia, pero eso ya no era mi asunto. Esa noche no dormí en la casa. Me quedé en un hotel pequeño del centro. No podía volver a mi cuarto de infancia como si nada, ni fingir que 4 años habían sido un malentendido. Antes de regresar a Mérida, mi papá me llevó al jardín. Los rosales estaban removidos. La banca seguía ahí, más vieja. Mi mamá guardó el anillo en una cajita transparente, no para presumirlo, sino como prueba. No lo toqué. En las semanas siguientes, cumplieron parte de lo que prometieron. Mi papá habló con la tía Sara. Mi mamá escribió a familiares y enfrentó a varias compañeras. Berenice publicó una disculpa clara, sin disfrazar lo ocurrido. Acusé a mi hermana Clara de algo que no hizo. Mi familia y yo nos equivocamos. El anillo apareció en nuestro jardín. Ella era inocente. No borraba nada, pero al menos era verdad. La tía Sara me llamó llorando. Me pidió perdón. Yo la escuché, pero ya no sabía dónde poner ese perdón. 3 meses después, acepté pasar una comida familiar en Lagos. Llevé a Nayeli conmigo. No como escudo, aunque un poco sí. Mi mamá preparó enchiladas, arroz y agua de Jamaica. Nadie habló fuerte. Nadie quiso forzar alegría. Tomás fue el único que actuó normal. Me pidió que le dibujara un dinosaurio, luego otro y luego una casa con un árbol. Se sentó junto a mí como si yo solo fuera una tía nueva que sabía dibujar. Con él fue más fácil respirar. Tuvimos una primera sesión con una terapeuta en Guadalajara. Después seguimos por videollamada una vez al mes. Las primeras sesiones fueron duras. Yo dije cosas que llevaba años guardando. Mi mamá lloró mucho. Mi papá habló poco, pero cuando habló, aceptó algo que yo necesitaba escuchar. Preferí creer que Clara era culpable porque era más fácil que aceptar que habíamos destruido a una hija inocente. Berenice también tuvo que escucharme sin defenderse. Me dijiste que era una fracasada, le recordé una vez. Lo dijiste porque una parte de ti lo creía. Ella bajó la mirada. Sí, y me avergüenza. La terapia no arregló todo. A veces terminaba agotada. Otras veces había avances pequeños, una disculpa sin excusas, una pregunta honesta, un silencio respetado. Mis papás siguen viviendo en la misma casa. Los rosales volvieron a florecer. Yo los miro distinto. Ahí estuvo enterrada la verdad mientras todos me daban la espalda. La verdad no me devolvió esos 4 años. No me devolvió mi trabajo con la tía Sara, ni mi nombre limpio cuando más lo necesitaba. Tampoco me devolvió la confianza completa en mi familia, pero sí me dejó algo claro. Yo no era una ladrona. No era la hermana envidiosa que ellos inventaron para explicar una pérdida. Ahora visito Lagos de vez en cuando. No siempre. No en todas las fiestas. Cuando voy me quedo en hotel. Esa es una regla mía. Mi mamá la aceptó, aunque le duele. Mi papá me llama los domingos. A veces contesto. A veces no. Berenice me manda fotos de Tomás. Tomás me dice tía Clary. Me pide libros cada vez que viajo. No sabe todo, pero sabe que vivo lejos y que cuando llego le enseño a dibujar árboles. No volví a ser la hija que salió de esa casa con una maleta vieja antes de amanecer. Ellos tampoco pueden volver a ser los padres que yo creía tener. Seguimos intentando. Algunos días alcanza, otros no. Por ahora, eso es lo único que puedo dar.